El aire en el pequeño piso de Usera era denso, una mezcla del olor metálico de la tinta china, el aroma seco del papel envejecido y el toque agrio del café frío que llevaba horas en una taza sobre la mesa de dibujo de Mateo. Este era su santuario, un rincón del universo confinado a una habitación de 10 metros cuadrados donde podía dar vida a galaxias y héroes. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, estudios de personajes para La Brújula Carmesí, cada línea un testimonio de noches en vela y una devoción que rozaba lo sagrado. Fuera de esa puerta, sin embargo, el piso se transformaba en un territorio ajeno. Renata lo había modelado a su imagen y semejanza, un espacio de minimalismo escandinavo, frío y deliberadamente impersonal, como el vestíbulo de un bufete de lujo en el Paseo de la Castellana. Los muebles de diseño, de líneas rectas y colores neutros, parecían juzgar el caos creativo que emanaba de su estudio. Mateo a menudo se sentía como un fantasma en su propia casa, una reliquia de una vida anterior que no encajaba en la cuidada estética de poder que su esposa proyectaba. Se levantó, sintiendo el crujido de sus rodillas, y caminó descalzo por el pasillo. El suelo de tarima barata, que él mismo había instalado, contrastaba con la alfombra persa de seda que Renata había comprado en una subasta. Cada objeto era un recordatorio de la brecha que se abría entre ellos, un abismo económico y filosófico. Sus ojos se posaron en la estantería del salón, una estructura de metal negro y madera de roble que albergaba libros de arte y volúmenes de derecho mercantil. En la balda más baja, casi oculta, yacía un único libro de tela azul, cubierto por una fina capa de polvo que delataba un abandono absoluto. Era el único objeto en toda la casa que realmente le pertenecía, y su ubicación era una declaración de intenciones más elocuente que cualquier palabra. Se arrodilló, el frío del suelo de madera subiendo por sus vaqueros gastados, y cogió el libro. La cubierta de tela azul de la primera edición de La Brújula Carmesí estaba ligeramente desgastada en los bordes, un signo de las incontables veces que él la había sostenido, soñando con el día en que compartiría ese mundo con ella. Pesaba en sus manos, no solo por sus 300 páginas, sino por el peso de las expectativas rotas y la indiferencia acumulada. Pasó los dedos por el título grabado en plata, sintiendo el relieve familiar. Lo abrió por la primera página, donde su propia caligrafía, un poco temblorosa por la emoción de aquel día, había trazado una dedicatoria que ahora le quemaba los ojos. Para Renata, mi ancla en el universo. Recordaba el momento exacto en que lo escribió, sentado en el suelo de su antiguo piso, mucho más pequeño pero infinitamente más cálido, creyendo que ese libro sería el puente que uniría sus dos mundos. Le había entregado el ejemplar con el corazón en la garganta, esperando ver en sus ojos una chispa de comprensión, de orgullo. En su lugar, obtuvo una sonrisa educada, un «qué bonito, cariño», que sonó hueco y distante, y vio cómo lo colocaba en esa estantería baja, donde nunca más volvería a mirarlo. El libro no era solo una novela gráfica, era la destilación de su alma, su obra magna, y para ella, no era más que otro objeto decorativo, y uno de mal gusto, relegado al ostracismo. El polvo que ahora limpiaba con el pulgar no era solo polvo, era la evidencia física de su desdén, una pátina de desprecio que había crecido con los años. Aquel libro, que debía ser un símbolo de su unión, se había convertido en un monumento a su soledad dentro del matrimonio. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. El sonido de la llave en la cerradura lo sacó de su trance. Era un sonido preciso, metálico y autoritario, muy diferente al tintineo descuidado de su propio llavero. Renata había llegado. Mateo se apresuró a dejar el libro en su sitio, como un niño sorprendido haciendo una travesura, y se levantó justo cuando la puerta se abría. Ella entró, y con ella, el aire de la Castellana invadió el humilde piso de Usera. Su perfume, una fragancia cara y compleja que olía a poder y a dinero, eclipsó al instante el aroma a tinta y papel. Vestía un traje de chaqueta de corte impecable, de un color gris marengo que parecía absorber la luz, y sus tacones de aguja resonaban en el suelo de madera con la cadencia de un metrónomo. Su maletín de cuero, con las iniciales de un diseñador grabadas en oro, fue depositado junto a la puerta con una eficiencia casi militar. Sus ojos, afilados y analíticos, barrieron el salón en una fracción de segundo, y aunque no dijo nada, Mateo sintió la crítica implícita en su mirada. Vio la taza de café abandonada, la pila de cómics en una esquina,
su propia presencia desaliñada en medio de su perfecto orden. Ella se quitó la chaqueta, revelando una blusa de seda que probablemente costaba más que su alquiler mensual, y la colgó con un cuidado reverencial. Se acercó a él, y el beso que le dio en la mejilla fue frío, un formalismo desprovisto de cualquier afecto. Era el beso de una socia de negocios, no el de una esposa. ¿Día productivo?, preguntó ella, y la pregunta no buscaba una respuesta, sino que era una transición para empezar a hablar de su propio día, el único que realmente importaba. Mateo sintió cómo se encogía bajo su presencia. La energía vibrante y depredadora que la rodeaba siempre lo hacía sentir pequeño, insignificante, un satélite opaco orbitando una estrella brillante y helada. He estado dibujando, respondió Mateo, su voz sonando extrañamente apagada en el silencio del salón. Sabía que su respuesta era inadecuada, casi una provocación en el mundo de Renata, donde el valor de un día se medía en contratos cerrados y enemigos corporativos aplastados. Ella asintió lentamente, una expresión de paciencia forzada en su rostro. Claro, dibujando, repitió, y la palabra sonó como si describiera a un niño jugando con plastilina. Se sirvió una copa de vino, un reserva carísimo que Mateo nunca se atrevía a tocar, y se apoyó en la encimera de mármol de la cocina. Hoy hemos iniciado una OPA hostil contra una farmacéutica alemana. Los socios directores están extasiados. Si cerramos esto, mi bonificación podría comprar este edificio entero. Hablaba en un lenguaje de acrónimos y cifras multimillonarias, un dialecto diseñado para intimidar y excluir. Mateo escuchaba, asintiendo en los momentos adecuados, sintiendo cómo las paredes de su pequeño universo se encogían. Entonces, ella lo miró, su copa de vino arremolinándose en su mano, y le lanzó la frase que siempre lograba desarmarlo. Me alegro de que tengas tiempo para tu hobby adorable, cariño, de verdad. Es bueno tener algo que te mantenga ocupado. La palabra hobby, pronunciada con esa mezcla de condescendencia y falsa ternura, fue como una aguja de hielo clavándose en su pecho. No era la primera vez que la usaba, pero cada vez dolía más. Un hobby, 17 años de su vida, su pasión, su profesión, reducidos a un pasatiempo para matar el tiempo. Sintió un calor amargo subirle por la garganta, una respuesta afilada que murió en sus labios. Discutir era inútil. Para ella, si algo no generaba un rendimiento financiero de 7 cifras, no era real. Era un juego, una distracción. Él no era un artista, era el marido artista, un accesorio bohemio que restaba valor a su imagen de power couple. La miró, a esa mujer hermosa y despiadada, a la que una vez había amado con locura, y se dio cuenta de que ya no lo veía. Solo veía un activo de bajo rendimiento en su cartera personal. Sin decir una palabra más, Mateo se dio la vuelta y se refugió en su estudio, cerrando la puerta con una suavidad que desmentía la tormenta que se gestaba en su interior. El clic del pestillo fue como el cierre de una escotilla, aislándolo del mundo de Renata y sumergiéndolo de nuevo en el suyo. El olor a tinta y papel lo recibió como un viejo amigo. Se sentó ante su escritorio, la luz de la lámpara de arquitecto creando una isla de calidez en la penumbra. Durante un largo rato, no hizo nada. Simplemente respiró, intentando calmar el temblor de sus manos. Las palabras de Renata, hobby adorable, resonaban en su cabeza, cada sílaba un martillazo contra su autoestima. Se sentía humillado, infantilizado, despojado de su identidad. Pero entonces, su mirada se posó en el ordenador portátil que descansaba en un rincón. Lo abrió, y la pantalla cobró vida, iluminando su rostro con una luz azulada. Abrió su programa de correo electrónico, pero no la cuenta que Renata conocía. Abrió una cuenta encriptada, bajo un seudónimo que nadie en su vida real podría asociar con él, Carmesí. Y allí, en la bandeja de entrada, había un hilo de correos electrónicos que eran su salvavidas, su secreto más preciado. Un intercambio de mensajes con un único contacto, alguien que usaba el alias de Aethelred. Esta correspondencia era el antídoto al veneno de Renata. Aquí, no era un aficionado, no tenía un hobby. Aquí, era un creador, un maestro, como Aethelred lo había llamado. Hablaban durante horas, no sobre opas hostiles o bonificaciones, sino sobre arcos narrativos, sobre la condición humana, sobre el poder del arte para cambiar el mundo. Aethelred entendía la brújula carmesí a un nivel que Mateo apenas creía posible. Veía las capas de filosofía, las alegorías políticas, la complejidad emocional que Renata había ignorado por completo.
Esta relación digital, anónima y profunda, se había convertido en el único lugar donde se sentía verdaderamente visto y valorado. Era una doble vida que lo estaba consumiendo, pero también era lo único que lo mantenía a flote. La correspondencia con Aethelred había comenzado de forma inocente hacía 6 meses. Un correo electrónico de un fan, elogiando un oscuro detalle en el cuarto volumen de la saga. Un matiz que ni los críticos más dedicados habían notado. Mateo, acostumbrado a los elogios genéricos, se sintió intrigado. Respondió. Y la respuesta de Aethelred fue una disertación brillante sobre la estructura del monomito en la narrativa de ciencia ficción, citando a Joseph Campbell y a Northrop Frye, y aplicándolo a su obra. Mateo quedó fascinado. Por primera vez en años, alguien no solo leía su trabajo, sino que lo diseccionaba con la precisión de un académico y la pasión de un verdadero creyente. Sus intercambios se volvieron diarios, evolucionando desde un análisis literario hasta conversaciones más personales sobre el proceso creativo, el sacrificio y la soledad del artista. Aethelred hablaba con una autoridad y una sabiduría que sugerían una vasta experiencia, pero siempre mantenía un velo de misterio sobre su identidad real. Para Mateo, este amigo anónimo se convirtió en una figura mentora, la validación que nunca había recibido de la persona que dormía a su lado cada noche. Cada correo de Aethelred era un bálsamo para las heridas que las palabras de Renata le infligían. Mientras ella veía su arte como un lastre financiero, Aethelred lo veía como una obra de importancia cultural. La dicotomía era brutal. En su propia casa, era un fracasado con un pasatiempo. En la bandeja de entrada de su correo secreto, era un genio. Esta validación clandestina comenzó a forjar en él una nueva armadura. Una reserva de confianza que mantenía oculta bajo su apariencia dócil y complaciente. Empezó a darse cuenta de que el problema no era el valor de su trabajo, sino la ceguera de la persona con la que lo compartía. Aethelred le estaba devolviendo la fe en sí mismo, un correo a la vez, sin saber que, al hacerlo, estaba encendiendo la mecha de una revolución silenciosa. Hace 3 semanas, la naturaleza de su correspondencia cambió drásticamente. El correo de Aethelred de esa mañana era diferente. Era más corto, más directo, y había una corriente de urgencia bajo la superficie de su prosa habitualmente elocuente. Mateo, comenzaba, usando su nombre real por primera vez. Nuestras conversaciones han sido uno de los mayores placeres intelectuales de mi vida reciente. He estado releyendo la saga completa de La Brújula Carmesí, y mi convicción no ha hecho más que fortalecerse. Esto no es solo una novela gráfica, es una mitología moderna. Es visual, es visceral y es profundamente cinematográfica. Mateo sintió que se le aceleraba el pulso. Continuó leyendo, sus ojos escaneando las palabras con una mezcla de esperanza y temor. He sido deliberadamente vago sobre mi profesión, por razones que ahora comprenderás. Creo que es hora de dejar de hablar en abstracto y empezar a hablar en términos prácticos. Creo que tu obra merece un lienzo más grande, mucho más grande. Una sensación de irrealidad comenzó a apoderarse de Mateo. ¿Qué estaba insinuando? El párrafo final del correo fue lo que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Mi nombre es Gonzalo Montero. Mateo tuvo que leerlo 3 veces. Gonzalo Montero, el legendario director de cine, el recluso, el genio visionario que no había concedido una entrevista en una década y cuyos proyectos eran los más codiciados de toda la industria. El mismo Gonzalo Montero, cuyo nombre los socios directores del bufete de Renata pronunciaban con una reverencia casi religiosa, el cliente ballena blanca que llevaban años intentando cazar. Mateo se levantó de la silla, sintiendo un mareo repentino. Se acercó a la ventana de su estudio, mirando las calles de Usera sin verlas. Su mente era un torbellino. El fan anónimo que había sanado su alma de artista era, en realidad, una de las figuras más poderosas del mundo del cine. La ironía era tan aplastante, tan cósmica, que casi se echó a reír. El hombre que su esposa y sus colegas consideraban la cima del éxito era el admirador secreto del hobby adorable que tanto despreciaban. El siguiente correo de Montero llegó 24 horas después y fue aún más sísmico. No había preámbulos. Era una oferta, redactada con la claridad de un hombre que no perdía el tiempo. Quería los derechos de adaptación de La Brújula Carmesí para una trilogía cinematográfica. Y luego vino la cifra, una cifra que Mateo tuvo que leer en voz alta para creerla. 50 millones de euros. 50, 1000 oro. Los ceros parecían multiplicarse en la pantalla, bailando ante sus ojos. No era un adelanto, no era un acuerdo de desarrollo.
Era un acuerdo de producción completo, un cheque en blanco para construir el universo que había creado, con Montero al timón y él como productor ejecutivo y consultor principal. La oferta especificaba que el dinero se transferiría directamente a una entidad legal de su elección. Mateo se quedó mirando la pantalla, el zumbido del ordenador llenando el silencio de la habitación. 50 millones. La cantidad era tan abstracta, tan estratosférica, que no podía procesarla. Era más dinero del que Renata, con todo su éxito y su arrogancia, ganaría en toda su vida. Pensó en las humillaciones, en los comentarios condescendientes, en la forma en que ella siempre controlaba las finanzas, dándole una asignación como a un niño. Pensó en su sueño de tener un estudio más grande, de no tener que preocuparse por el precio de los materiales de arte, de poder vivir de su creación sin la sombra constante de su desaprobación. Todo eso estaba ahora a su alcance, pero la emoción inicial fue rápidamente reemplazada por un instinto helado y protector. Su primer pensamiento no fue, tengo que decírselo a Renata, fue, no puede saberlo, no todavía. Sabía, con una certeza absoluta, que si ella se enteraba, intentaría tomar el control. Lo trataría como un golpe de suerte, no como el resultado de su talento. Su bufete se abalanzaría sobre el acuerdo, lo reestructuraría, se llevaría una parte monstruosa y le presentaría a él como el artista ingenuo que su brillante esposa había salvado. Su obra de arte se convertiría en otro activo en su cartera, y su triunfo en el de ella. La decisión de mantenerlo en secreto no fue una elección, fue una necesidad visceral, fue un acto de autopreservación artística y personal. En los días siguientes, Mateo se movió por el apartamento como un espía en su propia vida. Mientras Renata estaba en su oficina conquistando imperios corporativos, él estaba en su estudio construyendo el suyo. Pasó horas investigando en línea, aprendiendo sobre la creación de sociedades limitadas, sobre cuentas de fideicomiso y contabilidad forense. Las palabras que antes le sonaban a jerga incomprensible, las mismas que Renata usaba para marcar su superioridad, ahora se convertían en sus herramientas. Contrató a un abogado especializado en propiedad intelectual, un hombre mayor y discreto con una oficina en un barrio tranquilo, lejos del brillo de la Castellana. Se comunicaba con él a través de correos electrónicos encriptados y llamadas desde una tarjeta SIM de prepago. Creó una productora, una sociedad unipersonal con un nombre anodino, Creaciones Carmesí, SLU. Abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Cada paso que daba era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo alrededor de su obra y de sí mismo. Se sentía como uno de los protagonistas de sus novelas, un agente encubierto llevando a cabo una operación clandestina. Durante el día, era el marido dócil y soñador. Por la noche, era el arquitecto de un acuerdo que podría sacudir los cimientos de la industria del cine. La dualidad era agotadora, pero también extrañamente vigorizante. Por primera vez en su matrimonio, tenía un poder que Renata no conocía, un poder que no provenía del dinero que ella ganaba, sino del valor de su propia creación. Era un secreto que zumbaba bajo su piel, una corriente de energía que lo hacía sentirse más vivo que nunca. Y mientras él tejía su red en silencio, no tenía idea de que Renata, por su cuenta, estaba a punto de enredarse en ella. Una noche, unas 2 semanas después de la oferta de Montero, Renata llegó a casa más tarde de lo habitual. Mateo notó un cambio en ella al instante. Había una electricidad en su forma de moverse, un brillo febril en sus ojos que él conocía bien. Era la mirada que tenía cuando estaba a punto de cerrar un gran acuerdo, la mirada de un depredador que ha acorralado a su presa. Dejó su maletín con más fuerza de lo normal y se sirvió una copa de vino sin siquiera quitarse la chaqueta. No paraba de mirar su móvil, sonriendo para sí misma. Mateo le preguntó si todo iba bien, interpretando el papel del marido solícito. «Mejor que bien, Mateo, mejor que bien», dijo ella, su voz vibrando con un triunfo contenido. «Creo que estoy a punto de conseguir el pez más gordo del océano, algo que cambiará las reglas del juego para el bufete, para nosotros». No dio más detalles, disfrutando del misterio, saboreando su poder. Mateo sintió una punzada de frío en el estómago. La coincidencia era demasiado grande. Le hizo preguntas vagas, intentando parecer casualmente interesado, pero ella desvió cada una de ellas con una sonrisa enigmática. «No quiero gafar el asunto, ya lo sabrás todo a su debido tiempo». Durante la cena apenas probó la comida. Estaba absorta en su teléfono, tecleando furiosamente. Mateo la observaba por encima de su plato, un sentimiento de pavor creciendo en su pecho. La mujer que tenía delante era una extraña,
una estratega consumada cuya vida interior era tan opaca para él como un informe de auditoría. Después de cenar, ella dijo que tenía que hacer una llamada importante y salió a la terraza, cerrando la puerta corredera de cristal tras de sí. El gesto era inusual. Normalmente, hacía sus llamadas de trabajo delante de él, como para recordarle la importancia de su mundo y la insignificancia del suyo. Pero esta vez era diferente. Esta vez era un secreto. Mateo se quedó en el salón. El silencio de la casa amplificado por el murmullo apagado de la voz de Renata al otro lado del cristal. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de alarma, se apoderó de él. Se levantó y se acercó a la puerta de la terraza, moviéndose con el sigilo de un ladrón. La noche de Madrid era un tapiz de luces distantes y el zumbido lejano del tráfico. Renata estaba de espaldas a él. El aire en el pequeño piso de Usera era denso, una mezcla del olor metálico de la tinta china, el aroma seco del papel envejecido y el toque agrio del café frío que llevaba horas en una taza sobre la mesa de dibujo de Mateo. Este era su santuario, un rincón del universo confinado a una habitación de 10 metros cuadrados, donde podía dar vida a galaxias y héroes. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, estudios de personajes para La Brújula Carmesí. Cada línea un testimonio de noches en vela y una devoción que rozaba lo sagrado. Fuera de esa puerta, sin embargo, el piso se transformaba en un territorio ajeno. Renata lo había modelado a su imagen y semejanza. Un espacio de minimalismo escandinavo, frío y deliberadamente impersonal, como el vestíbulo de un bufete de lujo en el Paseo de la Castellana. Los muebles de diseño, de líneas rectas y colores neutros, parecían juzgar el caos creativo que emanaba de su estudio. Mateo a menudo se sentía como un fantasma en su propia casa, una reliquia de una vida anterior que no encajaba en la cuidada estética de poder que su esposa proyectaba. Se levantó, sintiendo el crujido de sus rodillas, y caminó descalzo por el pasillo. El suelo de tarima barata, que él mismo había instalado, contrastaba con la alfombra persa de seda que Renata había comprado en una subasta. Cada objeto era un recordatorio de la brecha que se abría entre ellos, un abismo económico y filosófico. Sus ojos se posaron en la estantería del salón, una estructura de metal negro y madera de roble que albergaba libros de arte y volúmenes de derecho mercantil. En la balda más baja, casi oculta, yacía un único libro de tela azul, cubierto por una fina capa de polvo que delataba un abandono absoluto. Era el único objeto en toda la casa que realmente le pertenecía, y su ubicación era una declaración de intenciones más elocuente que cualquier palabra. Se arrodilló, el frío del suelo de madera subiendo por sus vaqueros gastados, y cogió el libro. La cubierta de tela azul de la primera edición de La Brújula Carmesí estaba ligeramente desgastada en los bordes, un signo de las incontables veces que él la había sostenido, soñando con el día en que compartiría ese mundo con ella. Pesaba en sus manos, no solo por sus 300 páginas, sino por el peso de las expectativas rotas y la indiferencia acumulada. Pasó los dedos por el título grabado en plata, sintiendo el relieve familiar. Lo abrió por la primera página, donde su propia caligrafía, un poco temblorosa por la emoción de aquel día, había trazado una dedicatoria que ahora le quemaba los ojos. Para Renata, mi ancla en el universo. Recordaba el momento exacto en que lo escribió, sentado en el suelo de su antiguo piso, mucho más pequeño, pero infinitamente más cálido, creyendo que ese libro sería el puente que uniría sus dos mundos. Le había entregado el ejemplar con el corazón en la garganta, esperando ver en sus ojos una chispa de comprensión, de orgullo. En su lugar, obtuvo una sonrisa educada, un «qué bonito cariño», que sonó hueco y distante, y vio cómo lo colocaba en esa estantería baja, donde nunca más volvería a mirarlo. El libro no era solo una novela gráfica, era la destilación de su alma, su obra magna, y para ella no era más que otro objeto decorativo, y uno de mal gusto, relegado al ostracismo. El polvo que ahora limpiaba con el pulgar no era solo polvo, era la evidencia física de su desdén, una pátina de desprecio que había crecido con los años. El sonido de la llave en la cerradura lo sacó de su trance. Era un sonido preciso, metálico y autoritario, muy diferente al tintineo descuidado de su propio llavero. Renata había llegado. Mateo se apresuró a dejar el libro en su sitio, como un niño sorprendido haciendo una travesura, y se levantó justo cuando la puerta se abría. Ella entró, y con ella, el aire de la Castellana invadió el humilde piso de Usera. Su perfume, una fragancia cara y compleja que olía a poder y a dinero,
Eclipsó al instante el aroma a tinta y papel. Vestía un traje de chaqueta de corte impecable, de un color gris marengo que parecía absorber la luz, y sus tacones de aguja resonaban en el suelo de madera con la cadencia de un metrónomo. Su maletín de cuero, con las iniciales de un diseñador grabadas en oro, fue depositado junto a la puerta con una eficiencia casi militar. Sus ojos, afilados y analíticos, barrieron el salón en una fracción de segundo, y aunque no dijo nada, Mateo sintió la crítica implícita en su mirada. Vio la taza de café abandonada, la pila de cómics en una esquina, su propia presencia desaliñada en medio de su perfecto orden. Ella se quitó la chaqueta, revelando una blusa de seda que probablemente costaba más que su alquiler mensual, y la colgó con un cuidado reverencial. Se acercó a él, y el beso que le dio en la mejilla fue frío, un formalismo desprovisto de cualquier afecto. Era el beso de una socia de negocios, no el de una esposa. ¿Día productivo?, preguntó ella. Y la pregunta no buscaba una respuesta, sino que era una transición para empezar a hablar de su propio día, el único que realmente importaba. Mateo sintió cómo se encogía bajo su presencia. La energía vibrante y depredadora que la rodeaba siempre lo hacía sentir pequeño, insignificante. Un satélite opaco orbitando una estrella brillante y helada. He estado dibujando, respondió Mateo, su voz sonando extrañamente apagada en el silencio del salón. Sabía que su respuesta era inadecuada, casi una provocación en el mundo de Renata, donde el valor de un día se medía en contratos cerrados y enemigos corporativos aplastados. Ella asintió lentamente, una expresión de paciencia forzada en su rostro. Claro, dibujando, repitió, y la palabra sonó como si describiera a un niño jugando con plastilina. Se sirvió una copa de vino, un reserva carísimo que Mateo nunca se atrevía a tocar, y se apoyó en la encimera de mármol de la cocina. Hoy hemos iniciado una OPA hostil contra una farmacéutica alemana. Los socios directores están extasiados. Si cerramos esto, mi bonificación podría comprar este edificio entero. Hablaba en un lenguaje de acrónimos y cifras multimillonarias, un dialecto diseñado para intimidar y excluir. Mateo escuchaba, asintiendo en los momentos adecuados, sintiendo cómo las paredes de su pequeño universo se encogían. Entonces, ella lo miró, su copa de vino arremolinándose en su mano, y le lanzó la frase que siempre lograba desarmarlo. Me alegro de que tengas tiempo para tu hobby adorable, cariño, de verdad. Es bueno tener algo que te mantenga ocupado. La palabra hobby, pronunciada con esa mezcla de condescendencia y falsa ternura, fue como una aguja de hielo clavándose en su pecho. No era la primera vez que la usaba, pero cada vez dolía más. Un hobby, 17 años de su vida, su pasión, su profesión, reducidos a un pasatiempo para matar el tiempo. Sintió un calor amargo subirle por la garganta, una respuesta afilada que murió en sus labios. Discutir era inútil. Para ella, si algo no generaba un rendimiento financiero de 7 cifras, no era real. Era un juego, una distracción. Él no era un artista, era el marido artista, un accesorio bohemio que restaba valor a su imagen de power couple. La miró, a esa mujer hermosa y despiadada, a la que una vez había amado con locura, y se dio cuenta de que ya no lo veía. Solo veía un activo de bajo rendimiento en su cartera personal. Sin decir una palabra más, Mateo se dio la vuelta y se refugió en su estudio, cerrando la puerta con una suavidad que desmentía la tormenta que se gestaba en su interior. El clic del pestillo fue como el cierre de una escotilla, aislándolo del mundo de Renata y sumergiéndolo de nuevo en el suyo. El olor a tinta y papel lo recibió como un viejo amigo. Se sentó ante su escritorio, la luz de la lámpara de arquitecto creando una isla de calidez en la penumbra. Durante un largo rato, no hizo nada. Simplemente respiró, intentando calmar el temblor de sus manos. Las palabras de Renata, hobby adorable, resonaban en su cabeza, cada sílaba un martillazo contra su autoestima. Se sentía humillado, infantilizado, despojado de su identidad. Pero entonces, su mirada se posó en el ordenador portátil que descansaba en un rincón. Lo abrió, y la pantalla cobró vida, iluminando su rostro con una luz azulada. Abrió su programa de correo electrónico, pero no la cuenta que Renata conocía. Abrió una cuenta encriptada, bajo un seudónimo que nadie en su vida real podría asociar con él, Carmesí. Y allí, en la bandeja de entrada, había un hilo de correos electrónicos que eran su salvavidas, su secreto más preciado. Un intercambio de mensajes con un único contacto, alguien que usaba el alias de Aethelred. Esta correspondencia era el antídoto al veneno de Renata. Aquí, no era un aficionado,
No tenía un hobby. Aquí, era un creador, un maestro, como Aethelred lo había llamado. Hablaban durante horas, no sobre opas hostiles o bonificaciones, sino sobre arcos narrativos, sobre la condición humana, sobre el poder del arte para cambiar el mundo. Aethelred entendía la brújula carmesí a un nivel que Mateo apenas creía posible. Veía las capas de filosofía, las alegorías políticas, la complejidad emocional que Renata había ignorado por completo. Esta relación digital, anónima y profunda, se había convertido en el único lugar donde se sentía verdaderamente visto y valorado. Era una doble vida que lo estaba consumiendo, pero también era lo único que lo mantenía a flote. La correspondencia con Aethelred había comenzado de forma inocente hacía 6 meses. Un correo electrónico de un fan, elogiando un oscuro detalle en el 4º volumen de la saga. Un matiz que ni los críticos más dedicados habían notado. Mateo, acostumbrado a los elogios genéricos, se sintió intrigado. Respondió. Y la respuesta de Aethelred fue una disertación brillante sobre la estructura del monomito en la narrativa de ciencia ficción, citando a Joseph Campbell y a Northrop Frye y aplicándolo a su obra. Mateo quedó fascinado. Por primera vez en años, alguien no solo leía su trabajo, sino que lo diseccionaba con la precisión de un académico y la pasión de un verdadero creyente. Sus intercambios se volvieron diarios, evolucionando desde un análisis literario hasta conversaciones más personales sobre el proceso creativo, el sacrificio y la soledad del artista. Aethelred hablaba con una autoridad y una sabiduría que sugerían una vasta experiencia, pero siempre mantenía un velo de misterio sobre su identidad real. Para Mateo, este amigo anónimo se convirtió en una figura mentora, la validación que nunca había recibido de la persona que dormía a su lado cada noche. Cada correo de Aethelred era un bálsamo para las heridas que las palabras de Renata le infligían. Mientras ella veía su arte como un lastre financiero, Aethelred lo veía como una obra de importancia cultural. La dicotomía era brutal. En su propia casa, era un fracasado con un pasatiempo. En la bandeja de entrada de su correo secreto, era un genio. Esta validación clandestina comenzó a forjar en él una nueva armadura. Una reserva de confianza que mantenía oculta bajo su apariencia dócil y complaciente. Empezó a darse cuenta de que el problema no era el valor de su trabajo, sino la ceguera de la persona con la que lo compartía. Aethelred le estaba devolviendo la fe en sí mismo, un correo a la vez, sin saber que, al hacerlo, estaba encendiendo la mecha de una revolución silenciosa. Hace 3 semanas, la naturaleza de su correspondencia cambió drásticamente. El correo de Aethelred de esa mañana era diferente. Era más corto, más directo, y había una corriente de urgencia bajo la superficie de su prosa habitualmente elocuente. Mateo, comenzaba, usando su nombre real por primera vez. Nuestras conversaciones han sido uno de los mayores placeres intelectuales de mi vida reciente. He estado releyendo la saga completa de La Brújula Carmesí, y mi convicción no ha hecho más que fortalecerse. Esto no es solo una novela gráfica, es una mitología moderna. Es visual, es visceral y es profundamente cinematográfica. Mateo sintió que se le aceleraba el pulso. Continuó leyendo, sus ojos escaneando las palabras con una mezcla de esperanza y temor. He sido deliberadamente vago sobre mi profesión, por razones que ahora comprenderás. Creo que es hora de dejar de hablar en abstracto y empezar a hablar en términos prácticos. Creo que tu obra merece un lienzo más grande, mucho más grande. Una sensación de irrealidad comenzó a apoderarse de Mateo. ¿Qué estaba insinuando? El párrafo final del correo fue lo que hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Mi nombre es Gonzalo Montero. Mateo tuvo que leerlo 3 veces. Gonzalo Montero, el legendario director de cine, el recluso, el genio visionario que no había concedido una entrevista en una década y cuyos proyectos eran los más codiciados de toda la industria. El mismo Gonzalo Montero, cuyo nombre los socios directores del bufete de Renata pronunciaban con una reverencia casi religiosa, el cliente ballena blanca que llevaban años intentando cazar. Mateo se levantó de la silla, sintiendo un mareo repentino. Se acercó a la ventana de su estudio, mirando las calles de Usera sin verlas. Su mente era un torbellino. El fan anónimo que había sanado su alma de artista era, en realidad, una de las figuras más poderosas del mundo del cine. La ironía era tan aplastante, tan cósmica, que casi se echó a reír. El hombre que su esposa y sus colegas consideraban la cima del éxito era el admirador secreto del hobby adorable que tanto despreciaban. El siguiente correo de Montero llegó 24 horas después y fue aún más sísmico.
No había preámbulos. Era una oferta, redactada con la claridad de un hombre que no perdía el tiempo. Quería los derechos de adaptación de La Brújula Carmesí para una trilogía cinematográfica. Y luego vino la cifra, una cifra que Mateo tuvo que leer en voz alta para creerla. 50 millones de euros. 50, 1000 oro. Los ceros parecían multiplicarse en la pantalla, bailando ante sus ojos. No era un adelanto, no era un acuerdo de desarrollo. Era un acuerdo de producción completo, un cheque en blanco para construir el universo que había creado, con Montero al timón y él como productor ejecutivo y consultor principal. La oferta especificaba que el dinero se transferiría directamente a una entidad legal de su elección. Mateo se quedó mirando la pantalla, el zumbido del ordenador llenando el silencio de la habitación. 50 millones. La cantidad era tan abstracta, tan estratosférica, que no podía procesarla. Era más dinero del que Renata, con todo su éxito y su arrogancia, ganaría en toda su vida. Pensó en las humillaciones, en los comentarios condescendientes, en la forma en que ella siempre controlaba las finanzas, dándole una asignación como a un niño. Pensó en su sueño de tener un estudio más grande, de no tener que preocuparse por el precio de los materiales de arte, de poder vivir de su creación sin la sombra constante de su desaprobación. Todo eso estaba ahora a su alcance, pero la emoción inicial fue rápidamente reemplazada por un instinto helado y protector. Su primer pensamiento no fue, tengo que decírselo a Renata, fue, no puede saberlo, no todavía. Sabía, con una certeza absoluta, que si ella se enteraba, intentaría tomar el control. Lo trataría como un golpe de suerte, no como el resultado de su talento. Su bufete se abalanzaría sobre el acuerdo, lo reestructuraría, se llevaría una parte monstruosa y le presentaría a él como el artista ingenuo que su brillante esposa había salvado. Su obra de arte se convertiría en otro activo en su cartera, y su triunfo en el de ella. La decisión de mantenerlo en secreto no fue una elección, fue una necesidad visceral. Fue un acto de autopreservación artística y personal. En los días siguientes, Mateo se movió por el apartamento como un espía en su propia vida. Mientras Renata estaba en su oficina conquistando imperios corporativos, él estaba en su estudio construyendo el suyo. Pasó horas investigando en línea, aprendiendo sobre la creación de sociedades limitadas, sobre cuentas de fideicomiso y contabilidad forense. Las palabras que antes le sonaban a jerga incomprensible, las mismas que Renata usaba para marcar su superioridad, ahora se convertían en sus herramientas. Contrató a un abogado especializado en propiedad intelectual, un hombre mayor y discreto con una oficina en un barrio tranquilo, lejos del brillo de la Castellana. Se comunicaba con él a través de correos electrónicos encriptados y llamadas desde una tarjeta SIM de prepago. Creó una productora, una sociedad unipersonal con un nombre anodino, Creaciones Carmesí, SLU. Abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Cada paso que daba era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo alrededor de su obra y de sí mismo. Se sentía como uno de los protagonistas de sus novelas, un agente encubierto llevando a cabo una operación clandestina. Durante el día, era el marido dócil y soñador. Por la noche, era el arquitecto de un acuerdo que podría sacudir los cimientos de la industria del cine. La dualidad era agotadora, pero también extrañamente vigorizante. Por primera vez en su matrimonio, tenía un poder que Renata no conocía, un poder que no provenía del dinero que ella ganaba, sino del valor de su propia creación. Era un secreto que zumbaba bajo su piel, una corriente de energía que lo hacía sentirse más vivo que nunca. Y mientras él tejía su red en silencio, no tenía idea de que Renata, por su cuenta, estaba a punto de enredarse en ella. Una noche, unas 2 semanas después de la oferta de Montero, Renata llegó a casa más tarde de lo habitual. Mateo notó un cambio en ella al instante. Había una electricidad en su forma de moverse, un brillo febril en sus ojos que él conocía bien. Era la mirada que tenía cuando estaba a punto de cerrar un gran acuerdo, la mirada de un depredador que ha acorralado a su presa. Dejó su maletín con más fuerza de lo normal y se sirvió una copa de vino sin siquiera quitarse la chaqueta. No paraba de mirar su móvil, sonriendo para sí misma. Mateo le preguntó si todo iba bien, interpretando el papel del marido solícito. Mejor que bien, Mateo, mejor que bien, dijo ella, su voz vibrando con un triunfo contenido. Creo que estoy a punto de conseguir el pez más gordo del océano, algo que cambiará las reglas del juego para el bufete, para nosotros. No dio más detalles, disfrutando del misterio, saboreando su poder.
Mateo sintió una punzada de frío en el estómago. La coincidencia era demasiado grande. Le hizo preguntas vagas, intentando parecer casualmente interesado, pero ella desvió cada una de ellas con una sonrisa enigmática. No quiero gafar el asunto, ya lo sabrás todo a su debido tiempo. Durante la cena apenas probó la comida. Estaba absorta en su teléfono, tecleando furiosamente. Mateo la observaba por encima de su plato, un sentimiento de pavor creciendo en su pecho. La mujer que tenía delante era una extraña, una estratega consumada cuya vida interior era tan opaca para él como un informe de auditoría. Después de cenar, ella dijo que tenía que hacer una llamada importante y salió a la terraza, cerrando la puerta corredera de cristal tras de sí. El gesto era inusual. Normalmente, hacía sus llamadas de trabajo delante de él, como para recordarle la importancia de su mundo y la insignificancia del suyo. Esta vez era diferente. Era un secreto, y Mateo sintió una necesidad imperiosa de saber qué ocultaba. Mateo se quedó en el salón, el silencio de la casa amplificado por el murmullo apagado de la voz de Renata al otro lado del cristal. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de alarma, se apoderó de él. Se levantó y se acercó a la puerta de la terraza, moviéndose con el sigilo de un ladrón. La noche de Madrid era un tapiz de luces distantes y el zumbido lejano del tráfico. Renata estaba de espaldas a él, su silueta recortada contra el resplandor de la ciudad, una figura de poder y control. Acercó la oreja al frío cristal, sintiendo la vibración de su voz. Las palabras llegaron fragmentadas al principio, pero luego, una frase se abrió paso a través del vidrio con una claridad brutal y devastadora. No te preocupes, Gonzalo. Mi marido es un artista ingenuo. No entiende de negocios. Conseguiré que ceda los derechos al bufete. Su librito por fin va a servir para algo. El mundo de Mateo se detuvo. El aire se solidificó en sus pulmones. Cada palabra fue un golpe físico, preciso y cruel. Artista ingenuo, su librito. El desdén que había sentido durante años, condensado en una estrategia de depredación. No era solo indiferencia. Era un plan activo para despojarlo, para robarle la única cosa que era verdaderamente suya. El frío del cristal se transfirió a su piel, extendiéndose por sus venas hasta llegar a su corazón, que ya no latía con dolor, sino con un ritmo lento y gélido. Vio su reflejo en el cristal oscuro, superpuesto a la figura de su esposa. Vio a un tonto enamorado que había escrito «Mi ancla en el universo», para la mujer que ahora estaba planeando hundir su barco. La tristeza que lo había acompañado durante años se evaporó en un instante, reemplazada por algo mucho más afilado y peligroso. Ya no era una cuestión de sentimientos heridos. Se había convertido en una guerra que ella acababa de declarar sin saber que él estaba escuchando. Cuando Renata volvió a entrar, con una sonrisa de triunfo en los labios, Mateo ya no era el mismo hombre. Se había recompuesto, forzando una máscara de normalidad sobre el paisaje devastado de su interior. Ella le dio una palmadita condescendiente en el brazo y anunció que se iba a dar un baño largo, que estaba agotada por un día tan productivo. En el momento en que oyó el clic de la puerta del baño y el sonido del agua corriendo, Mateo se movió, no con pánico, sino con una precisión metódica que lo sorprendió a sí mismo. Se dirigió a su despacho, el santuario de ella, un espacio tan impersonal y funcional como una sala de operaciones. El portátil de Renata estaba sobre el escritorio de caoba, cerrado, un monolito plateado que contenía el mapa de su traición. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor sordo contra el silencio. Sus manos sudaban mientras lo abría. La pantalla de inicio de sesión apareció, pidiendo una contraseña. Se sintió como si estuviera intentando forzar la caja fuerte de un banco. Probó su aniversario. Acceso denegado. El cumpleaños de ella. Acceso denegado. El nombre de su perro de la infancia. Nada. La frustración comenzó a crecer, una ola caliente de impotencia. Entonces, se detuvo. Respiró hondo, el olor del caro ambientador de la habitación llenando sus pulmones, un aroma a sándalo y arrogancia. Pensó en ella, en lo que realmente la movía. No era el amor, ni los recuerdos. Era la ambición. La victoria. Recordó el nombre en clave del primer gran caso que ganó. Un nombre que solía mencionar con orgullo en las cenas de empresa. Operación Tifón. Lo tecleó, letra por letra. La pantalla parpadeó y se abrió el escritorio. Un escalofrío recorrió su espalda. Una mezcla de triunfo y pavor. Había cruzado una línea de la que no había retorno. El programa de correo estaba abierto, y en la parte superior de la lista,
un correo con un asunto que le heló la sangre. Estrategia de adquisición de PI. Brújula carmesí. Hizo clic en el hilo de correos, y el abismo se abrió ante él. No era una simple conversación. Era la autopsia de su vida profesional, realizada con la fría objetividad de los abogados corporativos. Vio correos intercambiados entre Renata, un socio principal llamado Javier, y un equipo de asociados junior. Hablaban de él, de Mateo, pero no usaban su nombre. Se referían a él como el activo, el creador, o en un correo particularmente hiriente de Renata, nuestro artista residente. Leyó cómo habían analizado su personalidad, catalogándolo como de bajo perfil, no conflictivo y susceptible a la presión emocional. Habían trazado un plan de varias fases. La primera fase, que Renata ya había ejecutado, era ganarse la confianza de Montero, posicionándose como la única persona capaz de gestionar al temperamental artista. La segunda fase era presentarle a Mateo un contrato complejo y enrevesado, lleno de cláusulas que transferirían la totalidad de los derechos de la Brújula Carmesí a una sociedad instrumental creada por el bufete, a cambio de un pago único y simbólico. Lo llamaban la compensación por el hobby. La humillación era un veneno lento que se extendía por su cuerpo. Vio archivos adjuntos, borradores del contrato. Cada página era una obra maestra de la expropiación legal, diseñada para despojarlo de todo: derechos de adaptación, merchandising, secuelas, control creativo. Su obra magna, reducida a una línea en un acuerdo de fusiones y adquisiciones. El dolor inicial se estaba transformando en una rabia blanca y pura. No solo lo estaban traicionando como esposa, lo estaban desmantelando como profesional, pieza por pieza, con la misma crueldad con la que desmembraban una empresa rival. Se dio cuenta de que para ella, él nunca había sido un socio, solo una oportunidad de negocio sin explotar. Continuó excavando, adentrándose más y más en la arquitectura digital de su engaño. En una carpeta protegida con otra contraseña, el nombre del colegio de élite al que aspiraba a enviar a sus futuros hijos, Sutter, encontró la verdadera magnitud del plan. No se trataba solo de robarle los derechos, sino de monetizarlos a una escala que él nunca podría haber imaginado. Descubrió un análisis financiero detallado, una contabilidad forense de potencial de marca para la Brújula Carmesí. El bufete había contratado a una consultora externa para valorar la propiedad intelectual. Las proyecciones de ingresos para la trilogía cinematográfica, los videojuegos, las series de televisión y el merchandising ascendían a cientos de millones de euros. Y en ese complejo modelo financiero, su nombre, Mateo, aparecía en una pequeña nota a pie de página bajo la sección de costes iniciales de adquisición, con una cifra que era una fracción insultante del total, presentada como una gratificación por cesión de derechos. Vio planes para crear una shell company en un paraíso fiscal para canalizar los beneficios, minimizando los impuestos y, por supuesto, ocultando el verdadero valor del acuerdo. Habían redactado un acuerdo de confidencialidad, NDA, tan restrictivo que, una vez firmado, le impediría legalmente hablar de su propia creación por el resto de su vida. Se convertiría en un fantasma en su propio universo. La sangre le hervía en las venas, pero su mente se volvía cada vez más clara, más fría. Esto no era un acto impulsivo de codicia. Era una conspiración meticulosa, planeada durante semanas, con él como el único objetivo inconsciente. Cada sonrisa, cada beso en la mejilla de las últimas semanas había sido una mentira calculada, parte de la estrategia para mantener al activo, dócil y manejable. El golpe final, el que aniquiló el último vestigio de la persona que había sido, lo encontró en un borrador de un memorando interno que Renata había preparado para los socios directores del bufete. Estaba titulado Triunfo estratégico y adquisición de activos de alto valor. En él, Renata se atribuía todo el mérito de haber descubierto y asegurado la propiedad intelectual que, según ella, estaba languideciendo en manos de un aficionado sin visión comercial. Describía su relación con él no como un matrimonio, sino como una posición de apalancamiento estratégico a largo plazo. La frase le quitó el aliento. Su vida juntos, sus conversaciones, su intimidad, todo había sido un activo que ella había estado cultivando para este mismo momento. Pero la parte más cruel fue la última. En una nota para su socio, Javier, ella había escrito: la clave será el momento de la firma. Debemos apelar a su ego. Le diremos que es su gran oportunidad. El momento en que su hobby adorable
finalmente se convierte en algo real. Incluso podríamos usar la dedicatoria que me escribió en el libro como palanca emocional. Es tan predeciblemente sentimental. El mundo se volvió silencioso. El sonido del agua corriendo en el baño, el zumbido del ordenador, todo se desvaneció. Solo quedaban esas palabras, grabadas a fuego en su cerebro. La rabia fría se solidificó en su interior, convirtiéndose en algo tan duro y denso como el diamante. Cerró el portátil con un movimiento lento y deliberado. El suave clic resonó en la habitación como el cerrojo de una celda. Se miró en la pantalla negra y pulida. El hombre que le devolvía la mirada ya no tenía los ojos de un soñador herido. Tenía los ojos de un estratega. Ella había cometido un error fatal. Había confundido la bondad con la debilidad, y ahora él iba a usar el tablero de juego que ella misma había creado para enseñarle la diferencia. Salió del piso de Usera justo cuando el primer sol de la mañana teñía de un gris pálido el cielo de Madrid. El aire fresco le golpeó la cara. Un bautismo helado que pareció lavar los últimos vestigios del hombre que había sido la noche anterior. No cerró la puerta con la suavidad de un fantasma que teme despertar a su dueña, sino con un clic sólido y definitivo, el sonido de una era que termina. Mientras caminaba por las calles aún dormidas de su barrio, su postura había cambiado. Ya no caminaba con los hombros ligeramente encorvados de un hombre acostumbrado a hacerse pequeño, sino erguido, con una economía de movimiento que era a la vez deliberada y peligrosa. Cada paso sobre el asfalto era firme, el eco de sus botas marcando el ritmo de una nueva determinación. Sacó del bolsillo un teléfono de prepago, un dispositivo anónimo que había comprado en efectivo la semana anterior, y marcó un número que Gonzalo Montero le había proporcionado en un correo encriptado, bajo el asunto recursos. La voz al otro lado de la línea no fue cálida ni acogedora. Fue un instrumento de eficiencia cortante. Mateo no titubeó. Se presentó, no como un artista, sino como el propietario de Creaciones Carmesí, y expuso su necesidad de una consulta legal inmediata y de la máxima discreción. No dio detalles. Solo mencionó dos palabras que actuaron como una llave maestra. Referencia Montero. Se concertó una reunión para dentro de 90 minutos. La dirección que le dieron estaba en el corazón del barrio de Salamanca, en una de esas calles donde las placas de los bufetes son de latón pulido y las puertas de caoba pesan 1 tonelada. Se dirigió al metro, sumergiéndose en el subsuelo de la ciudad, y mientras el tren traqueteaba bajo sus pies, sintió una extraña calma. El artista ingenuo había muerto en el balcón la noche anterior, y el hombre que emergía de sus cenizas era alguien que Renata nunca había conocido. Un estratega que había pasado 2 décadas construyendo mundos complejos en el papel y que ahora se disponía a aplicar esa misma habilidad para desmantelar el suyo. La oficina de Eladio Vargas no se parecía en nada al ostentoso acuario de cristal y acero donde trabajaba Renata. Ocupaba la planta principal de un edificio señorial, un laberinto de pasillos con suelos de madera que crujían bajo una alfombra persa y un persistente olor a cuero viejo, cera de abejas y el tabaco de puros de hace décadas. El poder aquí no gritaba, susurraba. Eladio Vargas era un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado y unos ojos pequeños y penetrantes que parecían evaluar el valor de un hombre en los primeros 3 segundos de contacto. No le ofreció a Mateo un café, sino que le indicó una silla de cuero frente a su imponente escritorio de nogal. Mateo se sentó, no como un cliente intimidado, sino como un igual. Colocó sobre el escritorio una memoria USB encriptada. «Aquí dentro», dijo con una voz que no reconoció como la suya, «está la prueba de un intento de fraude de propiedad intelectual, conspiración para cometer estafa y violación del deber fiduciario conyugal, perpetrado por una socia de su competidor directo, el bufete de la Vega y Asociados». Expuso los hechos con una claridad clínica, utilizando la terminología que había absorbido de los correos de Renata. Sociedad instrumental, adquisición hostil de activos, NDA abusivo. Observó cómo la expresión de Vargas pasaba de un escepticismo profesional a un interés casi depredador. El abogado no mostró sorpresa ante la traición, sino una admiración reticente por la escala de la misma. Cuando Mateo terminó, Vargas se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. «La evidencia es sólida», admitió, con un tono que sugería que rara vez admitía algo. «Pero la defensa alegará que usted era un cónyuge consentidor, un artista ignorante de los negocios que delegó en su esposa. Necesitamos blindar el activo principal antes de que ellos sepan que hay una guerra». Vargas se inclinó hacia adelante, y sus ojos brillaron con una luz gélida. «No vamos a defender su posición, señor Mateo.
Vamos a hacer que deseen no haber oído hablar nunca de la brújula carmesí. La siguiente parada fue una entidad aún más discreta, una sucursal de banca privada suiza escondida en un edificio sin señalización cerca del Parque del Retiro. El interior era un santuario de silencio y mármol travertino, donde el único sonido era el murmullo casi inaudible del aire acondicionado. Un hombre con un traje impecable lo condujo a un despacho privado con vistas a un jardín interior. Aquí, el dinero dejaba de ser algo tangible para convertirse en una fuerza abstracta, una corriente de poder que podía ser redirigida y protegida. Mateo explicó la situación al banquero, un hombre llamado Julián, cuya expresión permaneció impasible durante todo el relato. Su trabajo no era juzgar, sino ejecutar. Sobre una tableta segura, Mateo autorizó la transferencia de los 50 millones de euros desde la cuenta de producción de Montero a la cuenta de creaciones carmesí, SLU. Pero ese fue solo el primer paso. Siguiendo las instrucciones de Vargas, Julián comenzó a erigir una fortaleza financiera. El dinero no permanecería en la cuenta de la empresa ni un segundo más de lo necesario. Se crearon 2 fondos fiduciarios, Trust Funds, uno en Liechtenstein y otro en Singapur, ambos regidos por una escritura irrevocable deed, que nombraba a Mateo como único beneficiario, pero lo aislaba legalmente de la propiedad directa. Una parte del capital se diversificó en carteras de bajo riesgo. Otra se utilizó para adquirir una pequeña empresa de animación en Canadá, una sociedad pantalla, Shell Company, perfectamente legal, que actuaría como un cortafuegos adicional. Mateo observaba los diagramas de flujo de capital en la pantalla, sintiendo un vértigo controlado. Hace una semana, su mayor preocupación financiera era el coste de las tintas Copic. Ahora, estaba moviendo una fortuna a través de continentes con la precisión de un general moviendo sus ejércitos antes de la batalla. Julián levantó la vista de la tableta. La estructura está en su sitio. En cuanto los fondos lleguen, serán inembargables e imposibles de rastrear para un análisis forense estándar. Hizo una pausa. Su rostro profesional por un instante se tiñó de una sombra de advertencia. Sin embargo, su esposa trabaja con los mejores. Intentarán encontrar una vulnerabilidad, por pequeña que sea. De vuelta en el despacho de Vargas, el aire estaba cargado de una energía depredadora. La estrategia ya no era defensiva, era una preparación para un ataque total. Sobre la mesa de conferencias, un equipo de abogados jóvenes, los cachorros de Vargas, había desplegado una serie de documentos. El primero era una orden de cese y desistimiento, dirigida al socio director de la Vega y Asociados, advirtiéndoles de las consecuencias legales de cualquier intento de contactar a Mateo o a Gonzalo Montero. El segundo era una notificación formal a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, detallando las acciones de Renata. Pero la pieza central, el arma principal, era la demanda de divorcio. No era un simple formulario, era una obra de arte de la litigación, un documento de 40 páginas que detallaba con una precisión devastadora cada paso de la conspiración de Renata. Cada correo electrónico, cada borrador de contrato, cada nota condescendiente sobre el artista ingenuo, estaba referenciado y adjuntado como prueba. El equipo de Vargas había incluido una reclamación por daños y perjuicios, no solo por el intento de fraude, sino por el daño moral y psicológico derivado de una explotación emocional sistemática. Mateo leyó el borrador, sintiendo un frío glacial en el estómago. Ver su vida matrimonial diseccionada en términos legales era brutal, pero necesario. Fue entonces cuando intervino, su voz clara en el silencio de la sala. La firma del contrato con Montero, dijo. Quiero que sea en la sala de juntas principal de su bufete. Los abogados se miraron, sorprendidos. Vargas levantó una ceja. Quiero que invite a sus socios directores, continuó Mateo. Quiero que lo venda como su gran triunfo. Quiero que el escenario de su mayor victoria se convierta en el teatro de su aniquilación pública. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Eladio Vargas. Era la sonrisa de un maestro que ve a su alumno superar todas las expectativas. El plan estaba completo, y era más cruel y elegante de lo que él mismo habría ideado. Cuando Mateo regresó al piso de Usera, la noche ya había caído. Abrió la puerta, y el aire le pareció diferente, viciado. El perfume de Renata flotaba en el ambiente, pero ya no era el olor del poder y el éxito, era el hedor de la traición. El minimalismo escandinavo, antes un símbolo de su alienación, ahora le parecía frágil, un decorado de cartón piedra a punto de derrumbarse. Caminó por el pasillo, sus pasos silenciosos sobre la tarima barata.
Se detuvo frente a su estudio, la puerta cerrada. Detrás de ella estaba el origen de todo: la tinta, el papel, los mundos que había creado. La fuente de su supuesta debilidad se había revelado como el manantial de un poder inimaginable. Renata lo había llamado un hobby adorable, porque no podía medir su valor en euros. Pronto descubriría que su valor real era incalculable, y que su precio sería la carrera que ella había construido sobre los cimientos de la mentira. No se escondió en su estudio. En su lugar, entró en el salón y se sentó en el sillón de diseño italiano de Renata, el que ella llamaba su trono. Se reclinó en el cuero frío, sintiendo cómo se amoldaba a su cuerpo. El hombre que se había sentado allí esa mañana ya no existía. En su lugar había un rey silencioso, observando su reino en la víspera de una purga. No sentía rabia, ni siquiera tristeza, solo una calma profunda y absoluta. La certeza de un arquitecto que ha revisado los planos por última vez y sabe que la estructura que ha diseñado es perfecta. Sacó su teléfono, el suyo, el de siempre, y vio un mensaje de Renata, enviado hacía una hora. Cariño, tengo noticias increíbles. Mañana nuestras vidas van a cambiar para siempre. Prepárate para celebrar. Él sonrió en la oscuridad, una sonrisa sin alegría, afilada como el borde de un cristal roto. Apagó la pantalla y se quedó quieto, esperando el amanecer, sabiendo que, efectivamente, sus vidas estaban a punto de cambiar, pero que la celebración que ella imaginaba sería su funeral profesional. La mañana siguiente llegó con una quietud antinatural, como la calma que precede a un terremoto. Mateo se despertó antes que ella, observando desde la cama cómo la luz gris de Madrid se filtraba por las persianas de diseño. Renata ya estaba en pie, y el sonido de sus movimientos en el apartamento era diferente. No era la rutina apresurada de un día normal. Era el ritual preciso y deliberado de una sacerdotisa, preparándose para un sacrificio. El aire estaba impregnado de su perfume, más intenso que de costumbre, una armadura olfativa de sándalo y cítricos caros. Cuando entró en el dormitorio, ya estaba vestida para la batalla. Un traje pantalón de color marfil que gritaba poder. Su pelo recogido en un moño bajo tan severo que parecía esculpido en mármol. Sus ojos, al encontrarse con los de él, no contenían ni una pizca de afecto, solo el brillo febril de la anticipación. «Buenos días, cariño», dijo, y las palabras eran una formalidad hueca, un prólogo a la ejecución que estaba a punto de llevar a cabo. Lo siguió hasta la cocina, donde él se preparaba un café con la torpeza de un autómata, y colocó su maletín de cuero sobre la encimera de mármol con un golpe seco y autoritario. Lo abrió, y en lugar de sacar su portátil, extrajo una carpeta de cartón grueso, de un azul corporativo que chocaba violentamente con la humilde calidez de la cocina. «Mateo», comenzó, su voz adoptando el tono que usaba con los asociados junior, una mezcla de condescendencia y autoridad innegociable. «He hecho algo increíble por nosotros, por ti». Deslizó la carpeta por la encimera hasta que se detuvo justo delante de él. «Este es el acuerdo que te cambiará la vida. He conseguido que el bufete invierta en la brújula carmesí. Es una oportunidad única». Mateo miró la carpeta, sintiendo su peso simbólico, el peso de todas las mentiras y las humillaciones. Sabía lo que contenía, un laberinto de cláusulas diseñadas para robarle su alma. Ella le sonreía, una sonrisa tensa y depredadora, creyendo que le estaba ofreciendo el mundo, sin saber que él ya lo poseía, y que el documento que tenía delante era la prueba final que necesitaba para quitárselo todo a ella. Mateo abrió la carpeta con una lentitud deliberada, sus dedos rozando el cartón frío. El olor a papel de alta calidad y a tinta de impresora láser llenó el aire, un aroma clínico que contrastaba con el olor a café recién hecho. No necesitó leer el denso texto legal que cubría las páginas. Lo había memorizado la noche anterior, en la pantalla del portátil de ella. Vio las frases que había anticipado, las palabras diseñadas para desarmarlo y despojarlo. Cesión perpetua e irrevocable de todos los derechos de propiedad intelectual. Compensación única y final. Renuncia a futuras reclamaciones. Cada línea era una obra maestra de la expropiación, un testimonio de la crueldad meticulosa de su esposa. Levantó la vista y la encontró observándolo. Su expresión una máscara de paciencia forzada sobre un lienzo de impaciencia voraz. «Es un poco denso, lo sé», dijo ella, señalando un párrafo con su uña perfectamente lacada en un rojo sangre. «Esta cláusula básicamente dice que el bufete se encargará de toda la parte aburrida de los negocios, y tú recibirás una suma generosa para que puedas seguir dibujando».
La palabra dibujando colgó en el aire entre ellos, cargada con todo el peso de años de desdén. Mateo sintió una oleada de hielo en sus venas, pero su rostro permaneció impasible. Recordó las palabras de Eladio Vargas resonando en su mente. Deja que construya su propia pira funeraria, Mateo. Tú solo tienes que darle la cerilla. Renata le tendió una pluma estilográfica, una Montblanc que costaba más que el alquiler de un mes. Firma aquí, cariño. Es el primer día del resto de nuestra increíble vida. Él tomó la pluma, sintiendo su peso frío y sólido en su mano. La punta se posó sobre el papel, y con un trazo firme y sin vacilación, firmó su nombre en la línea de puntos. El rasguño de la pluma sobre el papel fue el único sonido en la habitación. El sonido de una trampa que se cerraba, pero no sobre él. Al devolverle el contrato firmado, la mirada de triunfo absoluto que iluminó el rostro de Renata fue tan pura y tan salvaje que supo que la recordaría no como la imagen de su derrota, sino como el preciso instante en que la guerra había sido ganada. Con el contrato firmado a buen recaudo en su maletín, la transformación de Renata fue instantánea y aterradora. La máscara de benefactora condescendiente se desvaneció, reemplazada por la fría eficiencia de una liquidadora de empresas. El calor artificial de su voz se evaporó, dejando tras de sí un tono cortante como el hielo. Bien, dijo, cerrando el maletín con un clic definitivo. Ahora que hemos resuelto los asuntos profesionales, nos queda un último punto en la agenda. Se dirigió al salón, y Mateo la siguió, sintiéndose como un prisionero conducido a su sentencia. De un cajón de la estantería de diseño, sacó otra carpeta, idéntica a la primera. Esta, sin embargo, se sentía infinitamente más pesada. La dejó caer sobre la mesa de centro de cristal con un ruido sordo que resonó en el silencio del apartamento. Creo que ambos sabemos que esto no ha funcionado durante mucho tiempo, afirmó, sin mirarlo, como si estuviera dictando un memorando. Nuestros caminos han divergido. Yo estoy construyendo un imperio, Mateo, y necesito un socio, no un lastre. La palabra lastre lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico, dejándolo sin aire por un segundo. Abrió la carpeta. Era una demanda de divorcio, redactada con la misma precisión despiadada que el contrato anterior. Los términos eran insultantes, diseñados para aniquilarlo. Una pensión alimenticia mínima, limitada a 6 meses. Una cláusula de confidencialidad que le prohibía hablar de su vida con ella. Y la estocada final, una orden para que desalojara la propiedad en un plazo de 48 horas. El piso está a mi nombre, al igual que casi todo lo demás, continuó ella, su voz desprovista de toda emoción. Considera la compensación de tu pequeño libro como un generoso finiquito. Te sugiero que empaques tus cosas. Los de la mudanza pueden venir a por el resto de tus trastos la semana que viene. Se quedó allí de pie, una estatua de poder y desprecio, la arquitecta de su aniquilación total, completamente segura de su victoria. Le estaba dando un plazo para desaparecer de su vida, sin darse cuenta de que el verdadero reloj que corría era el que marcaba los últimos minutos de su carrera. Mateo no gritó, no suplicó, ni siquiera permitió que una sola grieta apareciera en la máscara de calma que había construido con tanto esmero. Simplemente miró los papeles del divorcio, luego la miró a ella, y asintió lentamente. Una vez. Su sumisión pareció desconcertarla por un momento, como si esperara una escena, una explosión de dolor que validara su poder sobre él. Pero al no obtenerla, su expresión se endureció, interpretando su silencio como la aceptación de una derrota total. Bien, repitió, la palabra sonando como un martillazo. Me alegro de que seas razonable. Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho para hacer una llamada, sin duda para informar a sus socios de su doble victoria. Mateo se quedó solo en el salón, el epicentro de la ruina de su vida, pero no sentía la desesperación que ella esperaba. En su lugar, una extraña serenidad se apoderó de él. Caminó hacia su estudio, el único rincón de la casa que era verdaderamente suyo. El olor a tinta y papel lo envolvió como un abrazo. No empezó a empaquetar frenéticamente. Sus movimientos eran económicos y llenos de propósito. Abrió una vieja mochila de lona que descansaba en una esquina, un objeto humilde que parecía una reliquia en medio del diseño minimalista de la casa. Dentro, colocó un único cuaderno de bocetos, su pluma favorita y una copia de bolsillo de la Odisea. Luego, metió la memoria USB encriptada que contenía las pruebas de la traición de Renata y la demanda de divorcio preparada por Vargas. Cerró la cremallera, el sonido áspero rompiendo el silencio. Se echó la mochila al hombro y caminó de vuelta por el pasillo.
pasando por delante de la puerta abierta del despacho de Renata, donde la oyó reír por teléfono, saboreando su triunfo. Al llegar a la puerta principal, se detuvo y miró por última vez el espacio frío e impersonal que había llamado hogar. No sentía nostalgia, solo la liberación de un prisionero que sale al sol. Al salir por la puerta por última vez, no le dirigió una mirada de despedida. En su lugar, sintió el peso reconfortante del teléfono de prepago en su bolsillo, un recordatorio silencioso de que no estaba huyendo de una derrota, sino caminando con calma hacia el escenario de su ejecución. La sala de juntas del piso 40 era un acuario de poder suspendido sobre el paseo de la Castellana. Las paredes de cristal, del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía como un mapa de conquistas a los pies de Renata y sus socios. Mateo se sentía deliberadamente fuera de lugar, una pieza de atrezo barata en una producción de miles de millones. Su sencilla camisa de lino y sus vaqueros gastados eran un insulto silencioso a los trajes a medida de Savile Row y a los relojes suizos que brillaban en las muñecas de los hombres sentados alrededor de la imponente mesa de ébano. Renata, en el centro de todo, era la personificación del triunfo. Irradiaba una energía depredadora, su sonrisa afilada mientras presentaba a Mateo a sus socios directores, Javier y Fernando, con una condescendencia apenas velada. «Mi marido, el artista», dijo, y la risa contenida de los socios fue como el roce de papel de lija sobre la piel de Mateo. Él permaneció en silencio, un observador tranquilo, absorbiendo cada detalle. La arrogancia en la postura de Javier, el brillo codicioso en los ojos de Fernando, la forma en que el sol se reflejaba en el logotipo de oro del bufete grabado en la pared. Entonces, la puerta de cristal se abrió con un suave silbido neumático. Entró Gonzalo Montero. El aire de la habitación cambió al instante. La arrogancia de los abogados reemplazada por una reverencia casi servil. Renata se adelantó, su mano extendida, su sonrisa ensayada para el momento que definiría su carrera. Pero Montero no la miró. Sus ojos, de una intensidad legendaria, escanearon la sala y se posaron en Mateo. Ignorando por completo a Renata, caminó directamente hacia él, su mano extendida. «Maestro», dijo Montero, su voz grave resonando en el silencio atónito. «Es un honor». Al estrecharle la mano, Mateo sintió cómo el eje del poder en la sala se desplazaba violenta e irrevocablemente, dejando a Renata congelada en mitad de un gesto, su sonrisa perfecta desmoronándose en una máscara de incredulidad. El apretón de manos entre Mateo y Montero se prolongó un segundo más de lo necesario, un gesto que cimentó la nueva jerarquía en la sala ante los ojos atónitos de los socios. Renata retiró su mano vacía, un movimiento torpe y expuesto que delató la fractura de su compostura. Mateo, con una calma que lo sorprendió incluso a sí mismo, se acercó a la mesa de ébano. De su humilde mochila de lona, sacó 2 carpetas idénticas. Colocó la primera en el centro de la mesa pulida. El sonido sordo del cartón contra la madera fue el único ruido en la habitación, un golpe de mazo que anunciaba el inicio del juicio. Con un movimiento deliberado, la abrió. Dentro no estaba el contrato leonino de Renata, sino el acuerdo real. En la parte superior, en negrita, se leía el nombre de su empresa, Creaciones Carmesí, S.L.U. Y más abajo, la cifra que cambiaría todo. Acuerdo de producción por un valor de 50 millones de euros. 50, 1000 euros. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Los ojos de Javier y Fernando se abrieron de par en par, pasando del contrato a Mateo y luego a Renata, con una mezcla de confusión y una creciente furia. Montero, sin inmutarse, sacó una pluma de su chaqueta y firmó el documento con un trazo audaz. «Un placer hacer negocios contigo, Mateo», dijo, sellando el destino. Mateo observó a Renata. El color había desaparecido de su rostro, dejando una palidez cerúlea bajo su costoso maquillaje. Sus ojos, normalmente tan analíticos y afilados, estaban desenfocados, su mente brillante de abogada de M&A luchando por procesar la magnitud de su error de cálculo. Había subestimado al activo, había confundido la bondad con la estupidez. Y ahora, en la cima de su imperio, se daba cuenta de que había construido su palacio sobre un volcán, a punto de entrar en erupción, sin saber que el golpe final aún estaba por llegar. Si estás disfrutando de esta historia de traición y justicia calculada, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a traerte más historias como esta. Con el primer contrato firmado y la realidad de la fortuna de Mateo asentada como una losa sobre la mesa, él tomó la segunda carpeta.
El silencio en la sala era ahora pesado, denso, cargado de una tensión insoportable. Los socios ya no miraban a Mateo como el marido artista, sino como una fuerza desconocida que acababa de arrebatarles el mayor acuerdo de su historia. Renata seguía pálida, inmóvil, una estatua de mármol a punto de resquebrajarse. Mateo no dijo una palabra. Simplemente deslizó la segunda carpeta sobre la superficie de ébano. Se movió con una fluidez silenciosa y letal, un misil sigiloso dirigiéndose a su objetivo. Se detuvo justo delante de ella. En la portada, en letras claras y formales, se leía: demanda de divorcio por causa de fraude y daño moral. El impacto de esas palabras fue visible y devastador. Un pequeño sonido ahogado escapó de los labios de Renata. Un crujido, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Sus manos temblaron al intentar abrir la carpeta, pero sus dedos no le respondían. Mateo la miró directamente a los ojos, y por primera vez en años, ella no pudo sostenerle la mirada. Entonces, él habló, su voz tranquila pero con un filo de acero, lo suficientemente alta para que todos en la sala la oyeran con una claridad cristalina. Tenías razón, Renata, dijo, cada palabra cayendo como una gota de ácido. Mi hobby adorable por fin ha servido para algo. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus siguientes palabras la aplastara por completo, para enseñarme con quién me había casado. El mundo de Renata se derrumbó en ese instante. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de la más pura y amarga humillación, mientras veía a los socios directores mirarla no con compasión, sino con el frío desprecio reservado para una socia que se había convertido en una amenaza existencial para el bufete. 6 meses después, el aire olía a madera de cedro, a trementina y al ozono sutil de la tecnología de vanguardia. El estudio de Mateo ya no era una habitación de 10 metros cuadrados en Usera, sino un loft diáfano en el barrio de las Letras, un espacio de techos altos y ventanales que se abrían a los tejados de Madrid. La luz se derramaba sobre mesas de dibujo de roble macizo, sobre pantallas Cintiq del tamaño de lienzos, y sobre las paredes, donde los bocetos conceptuales para la trilogía de La Brújula Carmesí se mezclaban con óleos y acuarelas que había empezado a pintar por puro placer. El silencio ya no era un refugio contra la desaprobación, sino un lienzo en blanco para sus pensamientos, a menudo roto por las llamadas con Gonzalo Montero, conversaciones que eran un torbellino de ideas creativas, un diálogo entre iguales que alimentaba su alma. Había aprendido a habitar su propio espacio, a llenar el vacío no con muebles de diseño impersonales, sino con la esencia de su propia creación. Una tarde, mientras revisaba los diseños de vestuario, su abogado, Eladio Vargas, le envió un enlace a una noticia en un diario económico digital, sin ningún comentario. El titular era discreto, enterrado en la sección de movimientos del sector legal. El Colegio de Abogados inhabilita a Renata Fuentes por conducta contraria a la ética profesional. La noticia era breve, clínica. Detallaba cómo De la Vega y Asociados la había despedido de forma fulminante para evitar un escándalo mayor, pagando una suma astronómica para silenciar las posibles demandas de Montero. Se la describía como una estrella caída, una abogada cuya ambición la había llevado a cometer el error fatal de intentar defraudar a su propio cónyuge, un plan que había explotado de forma espectacular. Mateo miró la pequeña foto pixelada que acompañaba al artículo. El rostro de Renata era el mismo, pero la confianza de acero había sido reemplazada por algo frágil, casi hueco. No sintió una oleada de triunfo, ni el calor de la venganza. Sintió una profunda y distante lástima, la misma que se siente al ver un edificio magnífico, pero construido sobre cimientos podridos, derrumbarse sobre sí mismo. Había pasado tanto tiempo viéndola como una fuerza de la naturaleza, una depredadora implacable, que se le había olvidado que, bajo todo aquello, solo había una persona aterrorizada por no ser suficiente, una mujer que había sacrificado su humanidad en el altar del estatus. Se dio cuenta de que la verdadera tragedia no era su caída, sino que nunca había aprendido a construir algo real, algo que no pudiera serle arrebatado en una sala de juntas. Un año más tarde, Mateo estaba de pie en medio de un bosque que no existía. Se encontraba en un plató de sonido en las afueras de Segovia, un espacio cavernoso donde el equipo de Montero había recreado con un detalle asombroso el bosque susurrante del segundo volumen de su saga. El aire olía a tierra húmeda, a humo de máquina y al aroma metálico de las estructuras de acero que sostenían aquel mundo de fantasía. A su alrededor,
Actores ataviados con los trajes que él había diseñado ensayaban sus líneas, sus voces resonando en el vasto espacio. Montero, a su lado, le dio una palmada en el hombro, sus ojos brillando con la misma pasión que Mateo sentía. «Mira lo que has creado, maestro», le dijo. Y por primera vez, Mateo no solo lo oyó, sino que lo vio. Vio su hobby adorable, transformado en un universo tangible, un legado que viviría mucho más allá de las páginas de un libro. Pensó en la primera edición de Tela Azul, en la dedicatoria que ahora le parecía escrita por un extraño en una vida pasada. Para Renata, mi ancla en el universo. La ironía era casi poética. Ella nunca había sido un ancla, había sido un peso, uno que lo arrastraba lentamente hacia el fondo de un océano de autodesprecio y silencio. Un ancla te mantiene firme en tu lugar, te da estabilidad en medio de la tormenta para que no te pierdas. Un peso simplemente te ahoga. Se dio cuenta de que su verdadera ancla siempre había estado ahí, en el olor de la tinta, en el rasguño de la pluma sobre el papel, en los mundos que nacían en su imaginación. Su arte no era un escape de la realidad, era la brújula que le había permitido navegar a través de ella, la que le había recordado quién era cuando la persona que más debía quererle se esforzaba en que lo olvidara. Renata había conocido el precio de todo, un traje, un bufete, una reputación, pero nunca había entendido el valor de nada. Y él, el artista ingenuo, había descubierto que el verdadero valor no residía en un contrato de 50 millones de euros, sino en la capacidad de construir un mundo propio, uno que nadie, nunca, podría arrebatarle. A veces, las cosas que nos rompen no lo hacen para destruirnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos realmente. La verdadera riqueza no se mide en cifras en una cuenta bancaria, sino en la autenticidad con la que vivimos y en el valor que le damos a nuestra propia voz. ¿Qué crees que es más valioso? ¿La percepción del éxito o la paz de ser fiel a uno mismo? Comparte tu opinión en los comentarios.